Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18. Seguimos en esta serie titulada Santiago, la práctica de la fe verdadera. Y el título de esta mañana es Dos opciones de sabiduría con diferentes resultados. ¿Cuántas opciones? Dos opciones de sabiduría con diferentes resultados. El día de hoy vamos a estar viendo lo que en los círculos teológicos se llama una comparación paradigmática, donde el autor comienza hablando de la sabiduría que viene de Dios y termina hablando de la sabiduría que viene de Dios, pero en medio hay una comparación, un contraste en que habla de la sabiduría que no es de Dios. En nuestros círculos, nosotros que no somos teólogos, lo diríamos, es un formato de sándwich en la que vemos la carne, vemos lo que el escritor quiere que nosotros nos enfoquemos, no porque no quiera que nos enfoquemos en la sabiduría de Dios, que es, comienza así el pasaje y termina con ello, pero quiere que examinemos nuestras vidas en comparación a eso que está en medio. Quiere que examinemos nuestras vidas para ver si la sabiduría que nosotros decimos tener se parece a la de Dios o se parece a una sabiduría cuya fuente no es Dios. Y vamos a evaluar eso en este día, hermanos, viendo el versículo 13, la sabiduría divina revelada por obras. También vamos a ver los versículos 14 al 16, viendo la sabiduría que viene de abajo. Y finalizar con los versículos 17 y 18 con la sabiduría que viene de lo alto. Hermanos, la sabiduría se identifica por las obras. La fe verdadera se identifica por las obras y una fe verdadera rinde resultados de una vida que se vive en sabiduría que viene de lo alto. Yo le pedí que me ayude a orar para poder entrar en la palabra del Señor en este momento. Dios eterno, eres maravillosamente grande y poderoso en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por todo lo que haces. Señor, es tan importante para nosotros que tú tomes nuestras mentes y nuestros corazones en estos momentos que estaremos en tu palabra, para que estos momentos nos animen, nos ayuden a buscar más de tu palabra, pero para que no salgamos de este lugar de la manera como entramos, sino que salgamos edificados, con una clara dirección hacia la madurez, una clara determinación de servirte, de vivir para ti, de poder, Señor, continuar examinando nuestras vidas para ver si nosotros estamos viviendo la fe, la sabiduría que viene de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a podernos examinar, a poder, Señor, que tu Espíritu Santo nos escudriñe, nos abra y nos muestre lo que hay dentro de nosotros. Quizás una fe no verdadera que ha resultado en una sabiduría terrenal, diabólica. Quizás una fe que es verdadera, pero que aún es débil y se refleja en una sabiduría inmadura. O quizás, Señor, es una fe verdadera que se demuestra por medio de esa sabiduría de lo alto en nuestras vidas. Pedimos, Señor, que obres en nosotros, que hables a nosotros. Para tu gloria y tu honra lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hay diferentes marcas de bolsas de diseñador. Posiblemente alguna hermana, algunas hermanas que están aquí el día de hoy traen alguna bolsa normal, vamos a llamarla normal, o unas bolsas que son de diseñador. Las más populares, hermanos, aunque no son las más caras, pero las más populares son marcas como Gucci, Chanel y Louis Vuitton, ¿verdad? Las han escuchado esas marcas, ¿verdad que sí, hermanas? Hermanos, porque también los hermanos traen cosas así. Hermanos, estas marcas son codiciadas por las personas.
porque establecen un nivel aparente social. Algunas otras personas compran de este tipo de marcas para presumir, para que la gente pueda ver esa cartera colgada en el brazo, o cuando se saca la cartera del varón y que puedan ver la marca de ese tipo de marcas. Esta industria, hermanos, apela a la ambición, promueve celos a otros o en otros, alimentan la arrogancia. No estoy diciendo, hermanos, que no deban de tener una cartera así. Si de repente un hijo de usted o usted misma quiso ir a la tienda y comprar algo así, simplemente hay que cuidar el corazón. ¿Por qué razón la tenemos? Y cuando la porta, ¿por qué la está portando? Pero estas industrias, hermanos, son industrias peligrosas. Estos pecados, hermanos, que alimenta esta industria, son pecados muy lucrativos. Tanto así que hay réplicas. Usted sabía que puede ir a los callejones en Los Ángeles, a diferentes calles en Nueva York, y poder comprar bolsas que parecen ser de estas marcas, pero son réplicas, no son verdaderas. Los que no pueden tener o comprar un producto auténtico, y dije, esas son marcas famosas, aunque no son las más caras. Los que no pueden comprar van tras esto que es falso, las marcas falsas. Pero hay señales, sabía que hay señales que identifican la autenticidad y lo que solo es apariencia. Una bolsa de Louis Vuitton, por ejemplo, no sé si siquiera lo estoy diciendo bien. Una bolsa así se revisa la autenticidad examinando varias cosas. Se examina el alineamiento del monograma en la piel de la bolsa. Se examina la costura color mostaza de la hebra que usaron. Se examinan las herrajas que trae la bolsa, que deben de ser pesadas, porque deben de ser pesadas con un cobre sólido. También se examina los sellos de calor interior que lleva la bolsa, y por estas características se puede determinar cuando una bolsa es auténtica o simplemente es una bolsa falsa, porque usaron un color incorrecto de la costura, porque no hay alineamiento en el monograma, o porque las herrajas que carga la bolsa más bien pesan como que están huecas, no hay un peso en esas herrajas. El día de hoy, hermanos, veremos un pasaje en el que Santiago habla de la sabiduría real, la sabiduría divina, y la compara a la réplica, la falsa sabiduría diabólica. Y el día de hoy queremos que cada uno de nosotros examinemos qué tipo de sabiduría estamos viviendo. Ya Santiago nos dijo, hermanos, en Santiago 1:5, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vivamos una sabiduría que viene de Él, y que esa sabiduría se refleje claramente, que a lejos se pueda distinguir que la marca que traes es una marca genuina, una marca de sabiduría que Dios te ha entregado. Hermano, Santiago le dice a sus lectores que si no entienden la razón de la prueba, pidan sabiduría a Dios. Se puede pedir sabiduría para entender cosas, pero también se puede pedir sabiduría para vivir una vida que agrade a Dios. Recibimos sabiduría al convertirnos, y esa sabiduría debe de ir en crecimiento en nuestras vidas. ¿Qué tipo de sabiduría estás demostrando con la manera en que vives? El primer punto, hermanos, en el versículo 13, la sabiduría divina revelada por obras. La sabiduría divina revelada por obras. Santiago 3:13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Un versículo nada más, lo vamos a leer de nuevo. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Me va a escuchar decir esto una vez tras vez.
La sabiduría se identifica por las obras. El tipo de sabiduría que estás viviendo se identifica por las obras, así como también la fe se muestra por las obras. Recordamos, hermanos, lo que se dijo la semana pasada relacionado al primer versículo de este capítulo en el que estamos. Recordamos que dijimos que en la cultura greco-romana del tiempo en que Santiago escribe, la retórica, el discurso, las palabras en público eran usadas para influir socialmente. La cultura de ese tiempo valoraba, hermanos, y ellos decían, miraban esa retórica, ese discurso público, y evaluaban el nivel de sabiduría que una persona tenía basada en cómo podía hablar. Si su discurso era elocuente, si podía competir con palabras en contra de otros oradores para poderles vencer y poder hacer un argumento mejor que el otro orador. Se usaban los discursos públicos para debatir. Se usaban para competir los unos en contra de los otros. Era elocuente el señor que acaba de hablar. Tenía un nivel competitivo fuerte. En una ocasión, hermanos, yo estaba muy jovencito, todavía estaba en la high school, cuando una hermana, platicando yo con ella, me dice, usted debería de ser un abogado cuando vaya a la universidad. Y de repente yo dije, wow, un abogado. Me imaginaba con mi maletín y mi corbata y mi saco. Qué gran cosa ha visto la hermana en mí. Me ha visto de una persona distinguida. Pero eso no es lo que quiso decirme. Me quiso decir eso porque a mí me gustaba argumentar. A mí me gustaba pelear, me gustaba usar las palabras. No me peleaba a puños, aunque en mi vida pasada también no puedo decir que yo fui muy pacífico, pero me gustaba usar las palabras y debatía con las personas en la iglesia. Y yo quería ganar porque quería ganar. Y esa hermana por eso me dijo eso. Usted debería ser un abogado. Pero en lugar de darme un elogio, me estaba tratando que yo aterrizara y que yo me pusiera a evaluar. Eso no lo entendí hasta mucho tiempo después. Mucho tiempo después. El día de hoy, hermanos, he notado que de repente cuando he platicado con una persona, yo mejor prefiero callarme. Cuando una persona está hay veces que uno habla cosas y las personas no escuchan, no entienden. Y se mira su vista que está distraída, se mira que su mente está calculando qué es lo que nos va a contestar antes de escuchar lo que uno le está diciendo. En una ocasión una persona me dice, ¿y por qué no me contestas? Prefiero evitar el argumento, le dije. Eso ha sido, hermano, algo que Dios ha hecho en mi vida. O sea, no crea que en mí no hay todavía rasgos. No crea que si usted quiere debatir conmigo de algún punto que no sea bíblico, yo todavía siento esa tentación de poder ganar la discusión. Pero he notado, hermanos, que hoy en día puedo, por lo menos un poquito más, calcular lo que digo y cómo lo digo y esperar. No, el tema de sabiduría también fue abordado por el apóstol Pablo. En 1 Corintios, Pablo hace un contraste marcado entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Si vemos en 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 y 7, así dice: sin embargo, hablamos, dice Pablo, sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Cuántos aquí son maduros? ¿Cuántos viven una fe y una sabiduría madura? Pablo dice, hablo sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo.
sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Él hace un contraste marcado entre esa sabiduría que viene de Dios y aquella sabiduría que no es de Dios, que tiene otra fuente. Hermanos, hay sabiduría que viene de Dios y otra que es humana y tiene su raíz en el infierno. Esta prédica, hermanos, y este pasaje bíblico es muy importante. ¿Qué tipo de sabiduría estamos reflejando en nuestras vidas? Si yo preguntara aquí, levante su mano el que quiera reflejar una sabiduría diabólica, estoy seguro que ninguno de ustedes la levantaría. Pero en la práctica, ¿cómo estamos viviendo? Podemos decir, no, la sabiduría que yo vivo es una sabiduría de lo alto, una sabiduría que viene de parte de Dios, pero con nuestras acciones, con nuestras obras, comprobamos que no es así. Hay sabiduría que viene de Dios y otra que es humana. Hermanos, y Pablo motiva a sus lectores a poner su fe en la sabiduría de Dios, no la del hombre. Cuando un creyente hace eso, crece espiritualmente. Deja contiendas, deja celos, deja carnalidades. Y esa sabiduría de lo alto, hermanos, solo la posee un verdadero creyente en diferentes niveles, vamos a decir. Pero solamente un verdadero creyente puede poseer esta sabiduría que es sabiduría de lo alto. Y Dios revela a través de 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, que esta sabiduría la recibimos por medio de su Espíritu. La pregunta que Santiago hace para iniciar esta porción es una pregunta de evaluación, de autorreflexión. Él dice, tú dices ser sabio y entendido, pero prueba que es verdad. Puedes decir que eres sabio y que eres entendido, pero tienes que probarlo con tus hechos que es verdad. Esto sabio y entendido, hermanos, son dos palabras hermanas, similares. Sabio es una palabra que envuelve algo más general y entendido es algo más específico, pero la idea es la misma. Muéstralo por una buena conducta en obras y hazlo con sabia mansedumbre. Muestra la buena conducta, muestra las buenas obras y hazlo en mansedumbre. La buena conducta, hermanos, solo se puede fingir temporalmente cuando esta buena conducta es falsa. ¿Verdad que sí? Una persona puede restringir sus sentimientos de amargura. Una persona puede restringir sus pensamientos de celos, pero solamente van a ser temporales cuando se tratan de restringir y de moderar de una manera humanamente o con la fuerza humana. Solo va a ser algo temporal. De repente usted mira una bolsa de diseñador y uno dice, trae la hermana una bolsa de diseñador. Yo no sabría. Hay unas bolsas que se miran medio raras, que tienen unas figuras así medio raras que a mí nunca se me ocurriría comprarle algo tan feo a mi esposa, pero hay gente que las carga. Y de repente uno puede decir, parece que es de verdad, pero uno se va acercando y cuando los que saben distinguir lo que es verdadero y lo que es falso, se va acercando y mira como que a uno de los monogramas le falta la mitad. O tiene diferente color la mitad del monograma y uno se va acercando y se va viendo la realidad. De repente se comienza a notar el desalineamiento del monograma en la vida de aquel que dice que es creyente. De repente las vestiduras de aquel que dice que es cristiano se le nota el color que no es un color original, que es una copia descolorida. De repente se nota en el creyente o aquel que dice que es creyente las herrajas que aparentemente están pesadas, que aparentemente son de cobre sólido, pero que cuando se pesan, cuando se tocan, están huecas por dentro. De repente el sello de calor interior del Espíritu en la vida de aquel que dice creyente no está allí, está ausente. Bueno, la sociedad del tiempo medía la sabiduría por la elocuencia del habla. Medía la sabiduría por la pasión que el orador tenía
cuando competía contra otros oradores. Miraba la habilidad de vencer el contrincante con palabras y con esto medían la sabiduría, esa sabiduría que es humana. Pero las cosas de Dios no se miden así. Dios no te identifica como parte del reino por las obras superficiales que vives. Hermanos, en la cercanía, en la confianza, está el peligro. Hay veces que nosotros jamás pensaríamos en tratar a un hermano de la iglesia, a un compañero del trabajo, al vecino, como tratamos a nuestra propia familia. En la confianza está el peligro. Las obras que nosotros vivimos identifican qué es lo que hay en realidad dentro de nosotros. Eres identificado por las obras y esas obras que se hacen en sabia mansedumbre, no en competencia, no porque quieres ser un abogado, porque quieres ganar los argumentos, no contando cuántas peleas has ganado, en sabia mansedumbre. Hermanos, y tener mansedumbre no es ser menso. Las palabras tienen algunas letras que comparten, pero tener mansedumbre y ser manso, nada que ver, nada que ver. La mansedumbre no es debilidad, la mansedumbre no es cobardía. La mansedumbre más bien es un poder bajo control. Un poder bajo control. Es la habilidad de dominar tus impulsos. Es la habilidad de domar la ira que aún vive dentro de ti, el orgullo que aún te asedia. Es la habilidad, hermanos, de someter tu fuerza a la guía de Dios y tratar al prójimo con paciencia y con respeto. No solamente a los que te miran de lejos, a los que te miran de lejos y te miran como que eres un verdadero cristiano, sino que los que están en tu casa. Los que nos miran de cerca, los que nos conocen mejor, los que saben en realidad si lo que nosotros decimos ser es. Nuestra vida debe dar frutos, hermanos, fruto de obras que asimilen la sabiduría de lo alto. Y esa sabiduría solamente se practica en mansedumbre, en mansedumbre. Estamos mostrando el Espíritu o que el Espíritu de Dios vive en nosotros al vivir sabiduría de Dios. ¿Lo estamos mostrando, hermano? ¿O proviene tu sabiduría de otra fuente que no es Dios? Y ya sabe cuál fuente es esa. Santiago 2:14 dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Y como les hemos dicho, hermanos, una vez tras vez, tras vez, tras vez, nosotros no predicamos una fe antibíblica basada en las obras. Nosotros no decimos que por tus obras tú podrás llegar al cielo. No te motivamos, ni siquiera inferimos que debes de obrar para poderte ganar la salvación. Absolutamente no. La salvación solamente es por gracia mediante la fe. Solamente. Pero esa fe, si es verdadera, se demuestra por medio de tus obras. Y esa fe, si es verdadera, va a rendir ese fruto de sabiduría que se va a reflejar en mansedumbre. En ocasiones podemos obrar mejor con los de afuera que con nuestra propia casa, con los de nuestra propia iglesia. Y la confianza, hermanos, en la confianza está el peligro. Vayamos a la segunda parte de este mensaje, la sabiduría que viene de abajo. Santiago 3:14-16 dicen así. Pero, aquí hay un contraste ya. Si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esa sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica.
Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Allí hay ambición y toda cosa mala. La fe, hermanos, la fe verdadera vive una sabiduría de lo alto. La sabiduría se identifica por las obras. ¿Sabía usted que, hermanos, que en la época de Santiago había tensiones entre la comunidad judeocristiana que se manifestaban por divisiones internas? Habían divisiones entre los hermanos en esta comunidad, habían luchas, habían envidias, habían orgullo, habían ambiciones personales. No se vivía la paz a la que el Evangelio nos llama a vivir. Lo bueno es que eso solamente era en el tiempo de Santiago, ¿verdad? No es en el tiempo de hoy. Algunos se ríen porque sabemos que en el día de hoy también vivimos una situación así, donde vemos divisiones internas, luchas, envidia, orgullo, ambiciones personales. No se vive la paz. No se vive el evangelio de la paz al cual hemos sido llamados. Y es triste, hermanos. Es triste. Leyendo eso, hermanos, me recuerda de cosas, de experiencias del pasado, que no voy a entrar en detalles, pero veces cuando la fe no se ha vivido y se ha traído vituperio a Cristo, cuando hemos obrado de una manera incorrecta, cuando otras personas han levantado falsos en contra de uno. Es importante cómo vivimos la fe, hermanos. Es importante que nosotros nos mantengamos reflejando a Cristo. Entonces Santiago dice, aquí viene un contraste. Ya no hablará de la buena conducta y de la mansedumbre por un momento, sino que ahora Santiago dice, si vives una vida de celos amargos y ambición personal, no seas arrogante. Estás siendo arrogante diciendo que tú vives sabiduría de lo alto cuando no lo estás viviendo. Estás hablando mentira, estás hablando en contra de la palabra de Dios. Tú no estás viviendo una sabiduría de lo alto, más bien tu sabiduría o es falsa o es muy débil. No, Santiago nos dice, esa sabiduría tiene otra fuente que no es Dios. ¿Te dirigen los celos? ¿Te dominan los celos? Los celos, hermanos, lo que es un miedo, es una inseguridad, es un arrebatamientos de enojo que hay cuando vives o te diriges por los celos. Quizás te gobierna la ambición personal, el egoísmo. Tomas decisiones pensando solo en tu bienestar. No te importa el dolor de las otras personas y mucho menos te va a importar la felicidad de otra persona. Hermanos, cuando nosotros nos casamos no para que otra persona nos hiciera feliz a nosotros. Cuando nosotros nos casamos para nosotros honrar a Dios haciendo feliz a la otra persona, buscando su bienestar. No obrando con egoísmo, sino obrando con liberalidad de amor para esa persona. Si ese es un patrón que se revela en tu vida, la sabiduría que estás demostrando, por lo menos en este momento, no viene de Dios, sino que es una fuente que es terrenal, natural o humana y diabólica. Los celos y el egoísmo producen confusión y toda clase de maldad, dice Santiago. Quizás en el trabajo quieres ascender y no te importa a quién pises en el camino para arriba. Quizás en el trabajo no trabajas ya en equipo, no compartes tu conocimiento con otra persona porque estás diciendo, esta persona luego me va a quitar a mí el puesto.
Lo van a ascender, al final va a terminar siendo mi jefe y empieza sintiendo un celo. En el trabajo empiezas a hablar de los compañeros. Escuchas una idea de un compañero y la compartes como si fuera tu idea delante de tus supervisores. Esto resulta después en un ambiente tenso, donde todos en el trabajo andan caminando con su mano atrás, empuñando un cuchillo, esperando darle encajarle el puñal en la espalda del compañero. Se pierde la unidad en el equipo. El trabajo sale mal, ya no sale efectivamente. Qué horrible es trabajar en un ambiente así, hermanos. Qué horrible es trabajar en un ambiente así. ¿Ha trabajado en un ambiente así alguna vez ustedes? Hablemos del matrimonio. Hablemos del matrimonio cuando esos celos y ese egoísmo son el modus operandi del matrimonio. Uno de los cónyuges tiene un grupo de amigos. El hombre, un grupo de amigos, la mujer, un grupo de amigas que son sanas, que son espirituales, que son cristianas, que son buena influencia, pero de repente el otro comienza a sentir celos del tiempo que comparte con esos amigos o con las amigas, las hermanas. Ambiciona ser el centro absoluto de atención. Comienza a revisar el celular de su cónyuge. Comienzan las peleas. Se va creando rupturas que apagan el amor y aumentan la tensión. ¿Por qué? Porque hay celos y hay ambiciones. Porque las personas, los cónyuges piensan, yo me casé, yo estoy en este matrimonio para que tú hagas lo que yo quiero. Para que tú te sometas a mí como dice la palabra, pero no entienden lo que la palabra en verdad dice. Ese sometimiento no es bíblico. El hombre no ha de agarrar a su esposa y someterla y ponerle un pie en su cuello, porque así dice la palabra de Dios. No. Si hemos de entender el sometimiento correcto de la palabra del Señor, esa palabra en el griego original tiene diferentes voces, 3 diferentes voces, y la voz que usa, de acuerdo a cómo se deletrea esa palabra, significa que la mujer ha de tomar la decisión de someterse y ella misma ha de ser la que recibe el resultado de ese sometimiento. Ahí no hay involucramiento del hombre, es la mujer la que decide someterse a su esposo. Al hombre le dice, ámala como a Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo se entregó por la iglesia? Entrégate tú por tu esposa. No, pero hoy en día, hermanos, nosotros queremos que nuestro cónyuge nos haga a nosotros felices porque vivimos celos, porque vivimos ambiciones personales. Yo, después yo, y al final yo. Proverbios 17:1 dice, mejor es un bocado seco y con tranquilidad que una casa llena de banquetes con discordia. Y muchas veces, hermanos, cuando estamos sentados en la congregación, a lo mejor no volteamos, ¿verdad? Hay veces que hay músicos que cuando otro comete un error, rápido voltea, y a lo mejor los hermanos que no tocan música ni siquiera saben que se cometió un error, que le dimos una tecla incorrecta, ¿verdad, hermano Gabriel? Ni siquiera saben los hermanos, o fue algo breve que ni siquiera se dan cuenta. Pero hay músicos que de repente voltean a ver a la otra persona y se dan cuenta los hermanos. Hay hermanos que vienen, que están sentados y que de repente, aunque no están volteando a mirar a su esposa o a su esposo cuando se dice algo, pero que quieren que le cale a ellos, están pensando, Señor, háblale, Señor. Mejor es un bocado seco y con tranquilidad que una casa llena de... ¿Qué es un bocado seco? Yo me puse a pensar y pensé, yo no sé si usted conoce el pinole. El pinole, hermanos, creo que es un maíz ya seco, molido, con algún endulzante.
Y ese pinole es riquísimo, hermano. Usted agarra pinole y le pone leche y lo revuelve. Y es tan seco que hasta difícil es mezclarlo con la leche. Pero imagínese usted agarrando una cucharada de pinole y metiéndosela a la boca sin agua y sin leche. Le va a secar la boca. Es una experiencia horrible, a menos que si de repente se mete mucho pinole y respira incorrectamente, va a empezar a toser, se va a empezar a ahogar. Pero eso es mejor. Eso es mejor que una casa llena de banquetes con discordia. No pienses en tu cónyuge en este momento. Piensa, ¿estaré yo viviendo así? ¿Estaré yo actuando con celos, con ambición y haciendo de mi casa un infierno? ¿Qué pasa en las iglesias? De repente el pastor muere y se necesita un nuevo pastor. Hay 2 miembros en la congregación que sienten tener el talento, el llamado de parte de Dios para poder tomar el puesto. Y les atrae, más que el llamado o tener un llamado, les atrae el reconocimiento o el aparente nivel de autoridad que tiene el pastor. Y comienzan los celos, comienzan las murmuraciones, comienzan las críticas. Se empiezan a crear bandos. No, pues yo soy de Apolos. No, yo soy de Pablo. Yo soy de Cefas. Y empiezan a haber bandos en las iglesias. Terminan en divisiones. Se pierde el enfoque que es Dios. Y se da un mal testimonio, hermanos. A veces publicando cosas en las redes sociales. El hermanito fulano de tal ha dicho eso. Salió con un video que dijo esto. Pero la verdad es esto. Y en lugar de mantener eso dentro de la congregación, de lavar su ropa dentro de la casa, salen a la luz del día a lavar los trapos sucios en donde toda la gente puede verlo. Si se parece tu sabiduría a esta, tu sabiduría no es de lo alto, sino que es una sabiduría terrenal, natural y diabólica. Pablo, hermanos, dice en 1 Corintios 3, versículo 1, así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y el versículo 3 dice, porque todavía son carnales, pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Hay una distinción clara entre aquel que es un hijo de Dios y vive una sabiduría de lo alto y aquel que a lo mejor es hijo de Dios, pero está viviendo una sabiduría que no es de lo alto porque su fe es inmadura. O a lo mejor no es creyente. Y su sabiduría es netamente sabiduría diabólica. Ese tipo de acción, hermano, no es solo de los incrédulos, sino también de los creyentes carnales. O sea, Pablo le está hablando a los hermanos, dice, así que yo, hermanos, les dice. Era una congregación difícil, una congregación con muchos errores, muchos pecados, pero les dice hermanos y les llama carnales. Ese tipo de acción no es solo de los incrédulos, hermanos, como ya dije, sino también carnal, de los creyentes que son carnales. Nos toca examinar nuestra vida para ver qué tipo de sabiduría estamos reflejando. Esto es muy importante porque el tipo de sabiduría podría en efecto estar identificando el tipo de fe que tienes. Escucha esto muy claramente, hermanos. Es importante que examines el tipo de sabiduría que estás viviendo porque el tipo de sabiduría podría en efecto estar identificando el tipo de fe que tienes. O una fe verdadera, o una fe débil, o una fe falsa. Deja de usar la Biblia para atacar a otras personas. Comienza a usar la Biblia como un espejo en donde tú te examines, tú te mires, tú te compares.
No te compares al vecino, no te compares a tu cónyuge, no te compares a tu amigo, a tu compañero del trabajo. Compárate a Dios. Acércate a Él, hermanos. Entre más te acerques a Dios, más cuenta te darás de tus debilidades y de lo que hay que corregir dentro de ti. Terminemos. La sabiduría que viene de lo alto. Santiago 3, 17 al 18. Dice Santiago, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. ¿Qué dijimos al principio? La sabiduría se identifica por las obras, así como la fe también. Santiago numera, hermanos, las características de la sabiduría que viene de Dios. ¿Qué es la sabiduría que viene de Dios? Es pura. En ella no hay maldad. En tu sabiduría no se puede encontrar maldad. Como vives, tu maldad va disminuyendo cada vez más. Es pacífica. Sin peleas, sin riñas, sin discusiones. La sabiduría que viene de lo alto se vive de una manera amable, una manera amorosa, cariñosa. ¿Cuándo fue la última vez que mostraste un cariño a tu esposa, a tu esposo? No, es que cuando lo hago, me rechaza. Si Dios nos tratara a nosotros como nosotros tratamos a nuestro cónyuge, ¿cuántas veces nos hubiese ya dejado? Condescendiente, dice Santiago. Este de condescendiente se puede tomar de una manera negativa porque esta palabra tiene dos definiciones. Pero en este contexto quiere decir alguien que comparte, alguien que se amolda a la otra persona. La sabiduría de lo alto se refleja por medio de una persona que se amolda a la otra, que no exige sus derechos, sus maneras, no pone sus condiciones, sino que sirve, tiene la actitud de Jesús, sirve, muestra misericordia, muestra buenos frutos. Gálatas 5, 22 al 24 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Santiago nos dice que lo que no es la sabiduría de lo alto es algo que se demuestra con vacilación. Eso de vacilación quiere decir doble ánimo. Doble ánimo. Una persona que vive como las olas del mar, que van y vienen, que de repente sube y baja esta persona, que cambia de posición, que cambia de intereses, que cambia de repente de opiniones. No hay vacilación en la sabiduría de lo alto. Y mucho menos, hermanos, creo yo, hay hipocresía, fingimiento. En el versículo 18 podemos ver que el pacificador produce justicia. Bueno, no solamente es amar el tiempo de paz. ¿A cuánto le gusta a veces, nos gusta socializar? Hemos sido creados como personas que nos gusta tener amigos y personas alrededor, ¿verdad? Pero hay veces también que les gusta a personas tener un tiempo de soledad, un tiempo de calma, de paz. ¿A cuánto les gusta esos momentos también? El que es pacificador no solamente busca esos momentos para su vida, sino que busca esos momentos para otras personas. No solamente busca los momentos de paz para ellos, sino que busca la paz con otras personas. Fomenta la reconciliación.
Fomenta la comprensión, fomenta la misericordia, practica la bondad, ejemplifica el perdón. Nosotros, hermanos, nunca nos pareceremos más a Dios que en esos momentos cuando perdonamos. Porque Dios no tenía que perdonarnos. No merecíamos el perdón. No había manera que nos pudiéramos ganar el perdón de Dios. Pero Él nos perdonó. El pacificador bíblico vive en justicia. Se parece más a su Padre cada vez. Dice Proverbios 2:6, porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia, de Él vienen. ¿Estás viviendo una vida que muestra una sabiduría que ha venido de Él? ¿Está caracterizada tu vida por la paz? Si no está caracterizada por la paz, hermanos, algo anda mal en ti. Quiero decirte, no es tu cónyuge, no es tu hermano en la iglesia, no es tu compañero de trabajo, no es tu vecino, eres tú. Eres tú. Haz una pausa y examínate. Examina si en verdad estás viviendo la palabra. Romanos 12:18. En cuanto dependa de ustedes, dice la nueva Biblia de las Américas, si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Todos. El pastor Miguel tiene un versículo en su oficina que él nos compartió y dice que él tiene en su oficina Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace que estén en paz con Él. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace que estén en paz con Él. Bueno, nuestra vida debe dar frutos de obras que asimilen la sabiduría de lo alto. Hay dos opciones: vivir la sabiduría terrenal, natural y diabólica, o vivir la sabiduría que viene de Dios por su Espíritu. ¿Cuál de estas estás demostrando tú que vives? Jesús fue un ejemplo de sabiduría de lo alto. No solamente de la manera como Él vivió, sino también como Él enseñó. En Mateo 11:29 Él dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. ¿Hemos aprendido de Él? Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Jesús dijo en Mateo 5:7, en ese sermón del monte, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Él también habló de los pacificadores. Y al final de ese sermón del monte dijo, por sus frutos los conoceréis, en Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. Pudiera yo, en respeto y reverencia a la palabra del Señor, invitarte a ti a no escudriñar a otras personas para ver qué frutos tiene, sin antes haberte escudriñado a ti primero para ver qué frutos estás demostrando. Te voy a invitar a que cierres tus ojos, que inclines tu rostro. Si tú eres un cristiano aquí presente el día de hoy, o viendo en línea, quiero que en este momento le pidas al Señor que te ayude a examinar tus obras, para que tú determines si vives en sabiduría de lo alto, o la sabiduría que estás demostrando es una sabiduría terrenal, llena de ambición personal, llena de celos, de pleitos, de orgullo,
de desorden, de egoísmo. Una sabiduría que vives, que te rodea de caos en tu vida, que te rodea de rivalidades. Cristiano, puedes ser tú un cristiano carnal y estar viviendo de estas maneras. Pídele al Señor que este día marque un punto decisivo en ti. Pídele al Señor que en este día tú puedas ver el cambio que Él puede hacer en tu vida mientras que rindes tu corazón completamente a Él. Mientras que rindes esas áreas de tu vida que forman esa separación, que debilitan esa relación que tienes con Dios. Y pídele esa sabiduría de lo alto, que es celestial, divina, que solamente viene de Dios, que se refleja por medio de la paz, siendo una persona pacificadora, que se refleja por medio de la mansedumbre, buscando y viviendo de una manera sin orgullos, de una manera condescendiente con tu prójimo, que vive la justicia, que vive la misericordia, que cuando la gente te mire a lo lejos, ni siquiera tenga que acercarse más cerca de ti para poder comprobar que eres genuino, que no eres una réplica. Hagamos lo que Santiago nos dice en el capítulo 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Mientras que usted está meditando y pidiéndole al Espíritu de Dios que obre en su vida, toma un momento para hablar a aquellas personas que no conocen a Dios. ¿Has escuchado de Dios? ¿Has escuchado el nombre de Jesús tantas veces que no te puedes recordar cuántas? Pero no le sigues. Quizás simpatizas con ese hombre que vino a este mundo y enseñó cosas que te gustan, que te agradan, pero no vives para Él. Imitar a Jesús no se puede hacer por una propia fuerza o por fuerza propia. La paz verdadera se encuentra a través de la justicia que está en Cristo. Y esa justicia la necesitas tú. Porque en el día final, si esa justicia de Cristo no es encontrada en ti, serás separado al lado izquierdo de Dios, del gran trono blanco. Y en ese momento, Dios dará la orden de que seas sentenciado al infierno por una eternidad. Yo no quiero que tú te encuentres en esa situación en aquel día. La paz verdadera se encuentra a través de la justicia que Cristo te da, porque Él vivió una justicia perfecta. Y cuando Él murió en esa cruz, Él murió para pagar el precio, el castigo que te tocaba a ti vivir o sufrir. Y si tú pones tu fe en Jesús, Él pondrá su justicia en ti. Ese es el intercambio. Deposita tu fe verdadera en Jesús y Él depositará su justicia en ti. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie jamás podrá llegar al cielo si no es a través de Jesús. Te doy gracias, Señor, por el consejo de tu palabra.
Te doy gracias, Señor, porque tú examinas nuestras vidas, a veces de una manera dura, pero como nosotros que somos padres, cuando le llamamos la atención fuertemente a nuestros hijos, no es con otra intención más que por amor. ¿Cuánto más tú, Señor, que eres perfecto en todos tus caminos, nos llamas la atención para corregir nuestro caminar? Nos llamas a ti para vivir una relación contigo más íntima, más profunda cada vez. Te doy gracias por el consejo de tu palabra. Te pedimos, Señor, te pido que tú muevas a tu pueblo a vivir en obediencia a ella. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.